vamos a ver si empezamos a ver un poco de farmacología. ¿Sí? ¿Qué tal? Quimioterapia del cáncer. Una pequeño repaso. ¿Qué es una neoplasia? ¿Sí? Bueno, ahí lo dice. Una masa normal de tejido anormal que se produce porque las células que la constituyen se multiplican a una velocidad superior a la normal, y eso ocurre generalmente porque pierden los controles que habitualmente el organismo ejerce sobre los tejidos para que no proliferen libremente, digamos, ¿sí? Entonces, las neoplasias o los tumores se pueden considerar benignos cuando solo tienen extensión local y, aunque sus células no se consideren neoplásicas, no hayan perdido sus características habituales, a veces ejercen efectos por compresión de otras estructuras, ¿sí? Otros no, por ejemplo, un lipoma en la piel generalmente no ejerce mayores complicaciones, ¿sí? Y malignos, cuando se comportan de forma agresiva, comprimen el tejido conjuntivo y se diseminan a distancia, ¿sí? Y están formados por células que han perdido sus características habituales. Benignos, por ejemplo, acá les mostré, supongamos que podría ser tranquilamente un lipoma encapsulado en tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y maligno cuando rompe, por ejemplo, ¿sí?, las estructuras vecinas y invade y puede diseminarse por el base sanguínea. Para hablar un poco de la quimioterapia del cáncer, nos interesa un poco la cinética de cómo crecen los tumores y lo que los tumores crecen con una cinética que se llama de Gompertzian, que es un modelo matemático, ¿sí? Este modelo matemático, ¿qué nos muestra? Esto está en una escala aritmética, y esto nos sirve para saber que los tumores tienen una fase temprana en la cual el ritmo de crecimiento es altísimo, ¿sí? Y después, cuando el tumor alcanza cierto tamaño, ya, o sea, si nosotros hicimos una escala aritmética, esto tendría una pendiente elevadísima, ¿sí? Entonces, se lo voy a mostrar acá, que está un poco más claro, ¿sí? Entonces, la primera fase tiene un crecimiento rapidísimo, y después, cuando el tumor es más grande, se va estabilizando hasta que llega a un plató, etc. ¿Para qué nos sirve saber? Esto nos sirve para ver, desde el punto de vista farmacológico, cuál podría ser la respuesta a los diferentes fármacos, ¿sí? En la fase de crecimiento rápido, los tumores, ¿sí?, responden mejor a la quimioterapia tradicional, ¿sí?, porque actúan sobre todo sobre células que están en replicación, ¿sí? La quimioterapia de los citotóxicos actúan sobre las células en fase de replicación. Entonces tienen mejor respuesta, y generalmente la quimioterapia está orientada a evitar micrometástasis y tratamiento del área, ¿sí?, de la enfermedad. También se podrían beneficiar con inmunoterapia. En esta fase, cuando ya el tumor ha crecido y ya la velocidad de crecimiento no está tan alta, la quimio está más orientada a reducir el tamaño del tumor, ¿sí?, para poder después operarlo, aplicar radiación o regímenes de quimioterapia múltiples, ¿sí? Pero generalmente y necesariamente hay que hacer una reducción del tamaño del tumor para que pueda haber alguna buena respuesta, ¿sí? Bien, entonces, esta sería un poco la explicación de lo que conocemos de la cinética de Gompertzian, ¿sí?, que es un modelo matemático. Esto es importante, teniendo en cuenta entonces que casi todos estos antineoplásicos o quimioterápicos típicos o más antiguos
Los citotóxicos actúan sobre células en división. Entonces, los que tienen fracción de crecimiento más alta son los más sensibles a estos fármacos. De todos modos, en la masa tumoral, las células no son homogéneas, ¿sí? Va a haber células que tengan fase de crecimiento más rápido, otras que pueden estar en reposo. A su vez, suelen tener diferentes tipos de mutaciones. Por eso todos los tratamientos farmacológicos quimioterápicos son combinados, ¿sí? Para garantizar una mejor respuesta y para evitar la resistencia del tumor. Si ustedes miran cualquier esquema de tratamiento, generalmente tienen varios tipos de fármacos, ¿sí? Aplicados en diferentes etapas, digamos, pero generalmente todas son combinadas y se pueden combinar los quimioterápicos tradicionales con las terapias dirigidas, como los anticuerpos monoclonales o las moléculas pequeñas, de acuerdo, que van más a su mecanismo de acción es más molecular, a buscar, digamos, los cambios moleculares de esos tejidos o células neoplásicas, y los quimioterápicos clásicos atacan fundamentalmente el ADN, ¿sí? Sobre todo en fase de replicación, el núcleo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento tiene cáncer? Yo le estoy hablando de cáncer que es una masa. También hay otro tipo de cáncer, ustedes saben, las leucemias, que no necesariamente tienen, o sea, la masa sería en toda la cantidad de células en circulación, ¿sí? Pero no necesariamente tienen la forma de un tumor. Porque otra de las cosas que no atacan al tumor muchas veces, sobre todo con las nuevas terapias dirigidas, son, por ejemplo, la angiogénesis, los nuevos vasos sanguíneos que se producen y que alimentan al tumor. A veces inhibir el crecimiento de los vasos sanguíneos ayudan a que el tumor no pueda crecer. Bien. Los tipos de tratamiento pueden ser quirúrgicos, pueden ser terapia radiante, radiaciones, ¿sí? Quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia, terapias dirigidas y terapias de células madres. La quimioterapia sería la utilización de drogas citotóxicas para el tratamiento de cáncer. Entonces, las diferentes formas de quimioterapia podrían ser tratamiento de quimioterapia inicial del paciente, eso sería una terapia neoadyuvante, ¿sí? Que podría ser previo a un tratamiento local. Por ejemplo, primero le doy la quimio y después hago una resección quirúrgica del tumor, ¿sí? Tratamiento adyuvante cuando es posterior la quimio al tratamiento local, ¿sí? Y también tratamiento de control para controlar metástasis a distancia. Puede ser además en un intento curativo, quimio sola, adyuvante, neoadyuvante o quimio-radioterapia, o también se usa a veces la quimioterapia en la etapa preventiva, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto sería, por ejemplo, en los estadios tempranos, eso sería un colon, ¿sí? Un cáncer de colon. En estadios tempranos no invasivos, a veces la resección local es el único tratamiento. Por ejemplo, en la colonoscopia encuentran un pólipo, lo sacan y el pólipo tiene células cancerosas, pero lo han sacado con buen margen y puede ser que sea el único tratamiento que hagan ese, ¿sí? Más obviamente los controles posteriores, ¿sí? Colonoscopia cada cierto tiempo y unos controles posteriores de ocurrencia. O si está un poco más avanzada la invasión, la cirugía tendrá que ser acompañada de otro tratamiento, por ejemplo radioterapia local, ¿sí? Si está en estadio 3, que ya sería acá,
ya el avance ha llegado a vasos linfáticos y sanguíneos, ¿sí? Será cirugía quimio, probablemente, o sea, cirugía, quimio y radioterapia, porque ya acá ya hay mucha posibilidad de que células malignas hayan migrado, ¿sí? Y acá, si el tumor es muy grande, en estadio 4, y se ha diseminado a otros órganos, probablemente quimio inicial y después, de acuerdo a la respuesta, ver las posibilidades de tratamiento, ¿sí? Bueno, los antineoplásicos. Los antineoplásicos son muchos que vamos a clasificar. Siempre acá estamos hablando de los típicos, ¿sí? Los citotóxicos. Entonces, les dije que sobre todo actúan sobre el ADN, ¿sí? Sobre el núcleo, fundamentalmente sobre el ADN. Les dije que fundamentalmente sobre la célula en alta replicación. Esto sería el ciclo celular. Entonces, algunos son específicos del ciclo celular y actúan en una fase específica, sobre todo los antimetabolitos en la fase de síntesis, porque como inhiben la producción de ciertas bases que participan en la síntesis de ADN, serían más fase específicos. Por ejemplo, estamos en la aminoácido-citosina y la hidroxilea y la 6-mercaptopurina y metotrexate, que son específicos de fase, que se autolimitantes, que son antimetabolitos. Y después hay unos que actúan sobre todo sobre la formación de usos mitóticos y entonces actuaría sobre todo en la fase de mitosis que en la fase M, como las incretina, vinblastina y plaquitaxel, ¿sí? Y hay otros que no son específicos, que actúan en cualquier momento. Algunos tienen preferencia para una fase, pero en general son inespecíficos. Por ejemplo, los alquilantes, las nitrosolureas, los antibióticos antitumorales, los derivados de platino, son no específicos. ¿Estamos? Esto es lo mismo. Bien, entonces tenemos los específicos y los no específicos. Y los inespecíficos, obviamente ya se los dije, y no sé por qué puse esto acá, bueno, es un poco más completa que la misma, pero la clasificación según estructura y mecanismo de acción. Tenemos los alquilantes, que son inespecíficos del ciclo, los antimetabolitos, que suelen ser de la fase S, los productos naturales, y después, estos serían ya terapias más dirigidas, que serían las hormonales y antagonistas, y otros grupos dirigidos a objetivos moleculares específicos. Y las hormonas van a receptores hormonales, obviamente, y estas terapias dirigidas pueden ir anticuerpos monoclonales dirigidos a receptores de membrana o moléculas pequeñas que van dirigidas como a segundas mensajeras, segundas líneas en la cascada, digamos, intracelular, ¿sí? Por ejemplo, la proteína quinasa. ¿Estamos bien? Bien, esto creo que está sacado del Human, si no me equivoco. Estos serían mecanismos y sitios de acción de los medicamentos más significativos, ¿sí? La 6-mercaptopurina y la 6-guanina inhiben la biosíntesis de anillo de purina y así inhiben la síntesis de ADN, por lo tanto serían específicas de fase S, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? La hidroxilea inhibe la ribonucleótido reductasa, que participa en la síntesis de pirimidas, también de fase S. El 5-fluoracilo también es un antimetabolito que inhibe la síntesis de timidinato. Y el metotrexate, o metotrexato, como más le guste, inhibe la reducción de la hidrofolato, por inhibición de la hidrofolato reductasa, y bloquea la síntesis de timidilato y de purinas. Entonces todos participan acá en la fase o de síntesis de purina de pirimidas, de los ribonucleótidos y del desóxido de ribonucleótidos, en la fase C de síntesis de ADN. ¿Estamos bien? Bien.
gencitabina, citarabina, fluorabina, estos inhiben la síntesis de ADN directamente. Estos bloquean la función de la topoisomerasa 1, que son las pancotoxinas y la doxorubicina, que es un antibiótico antitumoral. Y después tenemos los alquilantes, los análogos de platino, que los podríamos considerar dentro de los alquilantes, actúan formando aductos con el ADN. Estos aductos con el ADN llevan a que no se puedan formar bien las replicaciones de nueva síntesis de la cadena de ADN, y eso lleva finalmente a la muerte celular. ¿Sí? Todos lo que buscamos es la muerte celular. ¿Estamos? Los taxanos, la alcaldía de la vinca, sobre todo actúan sobre los microtúbulos, inhibiendo así fundamentalmente la mitosis. Y las terapias más dirigidas actúan más a nivel molecular, sobre todo a nivel de proteínas. Los inhibidores de la proteincinasa, por ejemplo, que bloquean actividades de vía de señalización, los inhibidores del control inmune, que bloquean la evasión inmune del tumor, y los antagonistas hormonales, que inhiben la función y expresión de los receptores hormonales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Dentro de los alquilantes hay varios grupos, ¿sí? Como en algún lado está puesto dentro, otro fuera, no todos son típicamente alquilantes, pero bueno, tienen una función similar, por eso los forman en un grupo más fácil de entender. ¿Qué podemos saber de los alquilantes? La mayoría fueron creados como armas de guerra, ¿sí? Como armas químicas de guerra, por su poder de destrucción. Entonces, como destruyen fundamentalmente el ADN de las células, ¿qué es lo otro que hay que tener en cuenta, digamos, en estos quimioterápicos? Que su índice terapéutico es muy bajo, porque lo que se hizo es aplicar estos fármacos en dosis mucho más bajas para tratar células neoplásicas, ¿no? Para tratar tumores. Entonces, el índice terapéutico es muy bajo. Entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica hay muy poco margen, porque lo que se busca son esquemas terapéuticos donde prevalezcan sus efectos beneficiosos por sobre sus efectos adversos. ¿Sí? No tienen una toxicidad selectiva, o sea, no son selectivos, no tienen mecanismo de acción selectivo. Actúan más sobre las células que más se están replicando porque actúan sobre el ADN, pero no tienen selectividad. Entonces, si la dosis es muy alta, hay otras células del organismo que se replican rápido, por lo tanto, esas células también van a sufrir el efecto del fármaco. Por ejemplo, la medulosis, ¿sí? Que es uno de los problemas, digamos, de la inmunosupresión. El cabello, ¿sí? Por eso hay alopecia, ¿sí? Las células de la piel también se replican bastante rápido, y de las mucosas y del tracto gastrointestinal. Por eso hay mucositis, hay úlceras orales, ¿sí? Entonces, actúan sobre las células de replicación, y no tienen una especificidad sobre un tipo de célula, sino que todas las que se replican rápido. El índice terapéutico es estrecho y por lo tanto, por eso los esquemas generalmente están calculados en base a la masa corporal de la persona, digamos, a peso, talla, cosas, se calcula la masa corporal, la masa magra, y están todos, eso ya los que arman los esquemas, digamos, tienen bien claro, digamos, los esquemas y cómo combinar los diferentes fármacos para tratar de limitar un poco en lo posible los efectos adversos y lograr los beneficios buscados. ¿De acuerdo? La alquilación es, como ya les dije hace unos minutos, una incorporación en grupo alquilo a los hidrocarburos saturados que ha perdido un átomo de hidrógeno a una molécula. Bien, esto lo que lleva es
aquí lo forman que se comparan a la cadena de ADN y así interrumpen la formación de la cadena normal. ¿Sí? Son profármacos, la mayoría deben activarse para alcanzar su efecto antitumoral. Se activan generalmente por metabolismo hepático. Los metabolitos activos interactúan con porciones nucleófilas del ADN y forman enlaces covalentes. Sobre todo el átomo N7 y el nitrógeno 7 y el oxígeno 6 de la guanina son los más sensibles. También pueden alquilar otras moléculas como minas y fosfatos. Forman puentes cruzados entre cadenas de ADN o puentes de ADN nucleínas que previenen las separaciones del ADN para su síntesis. Hay fragmentación de ADN y discordancia de bases y la hipótesis de la muerte celular aparentemente es por retención del sitio celular y fallidos intentos de reparación del ADN. ¿Sí? Entonces, reconocimiento de ADN dañado por PC53 que lleva a inducción a la apoptosis, acción citotóxica importante en tejidos con rápida proliferación. Bien. Entonces, igual mecanismo de acción para todos y efectos adversos, algunos pueden dar reacción de hipersensibilidad y ya les dije, intolerancia gastrointestinal porque actúa el tejido gastrointestinal se replica rápido. Pueden dar náuseas, vómitos, sobre todo los derivados de platino son alimentizantes, ¿sí? Digelsia, que sería como gusto extraño, anorexia. Pues, toxicidad gonadal, sobre todo en los hombres oligospermia o aspermia, en las mujeres amenorrea, fibrosis pulmonar, teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos, ¿sí? El uso prolongado de altas dosis, como todo lo que produce cambios en ADN, puede producir mutaciones y carcinogénicos. ¿Sí? Están contraindicados en forma absoluta en personas que tienen hipersensibilidad al fármaco o que tengan mielosupresión severa. La mielotoxicidad, la toxicidad sobre la médula ósea, es la toxicidad limitante común a todos. La limitante sería la toxicidad que limita, digamos, el uso del fármaco, porque si es muy severa, es incompatible, digamos, el uso del fármaco con la vida del paciente, digamos, ¿sí? Entonces, limita el uso del fármaco, pero muchas veces hay formas de rescatar al paciente para evitar el efecto tan tóxico y que pueda seguir consumiendo el fármaco, ¿sí? Y hay algunos fármacos que la mielotoxicidad es tardía, por ejemplo 45 días después de administrar el fármaco, como las nitrosobleas. Eso habría que tenerlo en cuenta en el seguimiento del paciente. Entonces, los efectos adversos, la mielosupresión. El recuento de más bajo de glóbulos blancos en 6 a 14 días. Se recupera en 14 a 21. Todo, leucopenia, trombocitopenia, anemia. O familia, algunos como el busulfán, producen mucha mielosupresión y se usan con ese fin para el trasplante de médula ósea. Mira que para trasplantar la médula ósea hay que aplaciar al paciente, ¿sí? Entonces, para aplaciar la médula propia, para que reciba la nueva, uno de los fármacos que se puede usar es el busulfán. ¿Está bien? Bien. Como eso ya te lo dije, toxicidad mucosa, folículos pilosos, mucosa bucal, todo eso ya te lo dije, la triglicéridos y platino que es el mal nitrógeno, ya te lo dije. Bueno, también algunos cambios en los electrolíticos, hipercalemia, magnesemia, hipocatemia e hipocalcemia. Algunos pueden producir hemorragia a nivel vesical, sobre todo por daños, porque tienen unos metabolitos que dañan el ureterio de la vejiga. Nefrotoxicidad, algunos neuropatía periférica, como el cisplatino. Y a largo plazo, como les dije, mutagénico y carcinogénesis. O sea que ojo con la leucemogénesis, puede producir leucemia hasta el 5% de los pacientes que fueron tratados con alquilantes, que digamos, se recuperaron de su patología, a los muchos años pueden desarrollar
leucemia, ¿sí? Y fertilidad, sobre todo infantil. Bien. Vamos a hablar de algunos en específico. La ciclofosfamida, la ciclofosfamida es un fármaco que se usa tanto como quimioterápico citotóxico, también se usa como en trastornos autoinmunes, ¿sí? Van a ver que en inmunofarmacología se usan muchos fármacos antitumorales a dosis más bajas, donde predomina el efecto sobre células B o células T y no haya tanto efecto sobre otras células. ¿De acuerdo? Entonces la ciclofosfamida se puede usar por vía oral y endovenosa en infusión continua o intramuscular. No todos se pueden dar intramuscular, algunos son vesicantes a nivel de los tejidos y solo se dan endovenosos. Vesicantes que producen como una necrosis local. Hay que tener mucho cuidado que no se extravasen cuando se administran, ¿sí? Y nunca se podrían dar intramusculares. ¿De acuerdo? Tiene bajo nivel de proteína plasmática, se metaboliza por el hígado y tiene metabolitos activos como la fosforamida, que tiene efecto antitumoral, y otros como la acroleína, que son tóxicos y son responsables de la cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica, generalmente lo que se hace es prevenirla con una buena hidratación del paciente, ¿sí? Para evitar que ocurra. Y en caso de ocurrir hay que suspender el fármaco y se da, me olvidé el nombre, de rescate que se une a la proteína y evita el efecto dañino, pero ya me va a salir para recuperar el paciente. Y se usa como antineoplásico para muchos tipos de cáncer y para trastornos autoinmunes, ¿sí? No siempre de primera línea. También se puede usar para trasplantes, ¿sí? Acá, que no me sale, acá, esta, que no me salió, para rescatar de la cistitis hemorrágica, ¿sí? Entonces es uno de esos metabolitos que tiene daño sobre el endotelio, sobre todo en la vejiga. Para eso hidratar bien, ¿sí? También puede producir fibrosis pulmonar, hay que evaluar la función pulmonar y bueno, puede tener, vamos a dejar porque ya es mucho. El cisplatino es un derivado de platino, hay varios derivados de platino que se usan, y dije que son muy emetizantes, ¿sí? Se dan solo intravenosos. Hay que favorecer la diuresis para evitar la nefrotoxicidad, ¿sí? ¿Qué más? Se usa para varios tipos de cáncer. Ahí dice que se concentran en el testículo, riñón, intestino, hígado, atraviesan poco barrera hematoencefálica. Se usa para cáncer de ovario, testículo, de cabeza y cuello, de vejiga, útero, de endometrio, esófago, colon y pulmón. Y también es útil porque sensibiliza este fármaco, el cisplatino, y también un antimetabolito que es el 5-fluoruracilo, suele sensibilizar los tumores a la acción de las radiaciones, ¿sí? A la radioterapia. Entonces a veces en pacientes que están recibiendo en forma conjunta rayos y quimio o secuencial, estos fármacos favorecen el efecto de la radioterapia. Bien. Tiene otros análogos, que es el oxaliplatino del carboplatino. Entonces se administra solamente intravenosa, se usa membrana celular, se enlaza, esto sería, no es
no forma exactamente adductos, pero de todas maneras tienen una muerte cerebral programada por distorsión de ADN. ¿Sí? Son los más emitógenos. Estos, ya sabiendo si va a recibir cisplatino, generalmente se medica previamente al paciente para evitar los vómitos. ¿Sí? Cambios también en los iones por acumulación de metal a nivel tubular estar, son nefrotóxicos, se puede disminuir la nefrotoxicidad hidratando bien al paciente, pueden ser ototóxicos, control de biometrías, neuropatía periférica y mielosupresión. De sus derivados, el carboplatino es más miotóxico, y el oxaliplatino es menos miotóxico, pero es más neurotóxico. ¿Sí? Eso ya es como muy fino. Bien. Y ahí vamos a dejarlas. Vamos a ver con esos dos como los prototipos alquilantes. Y ahora vamos a hacer antimetabolitos. ¿Sí? Los antimetabolitos interfieren en la síntesis de ADN y de ARN. Ya les dije, las bases purínicas o pirimídicas, ¿sí? Son análogos de metabolitos que intervienen en los procesos de crecimiento y división. Su eficacia es máxima cuando la proliferación celular es rápida. Los dos que vamos a ver que son los más conocidos, metotrexate y 5-fluorouracilo. ¿De acuerdo? El ácido acetfólico, antifólico, metotrexate, análogos de la purina, 6-mercaptopurina, y análogos de las pirimidas, el 5-fluorouracilo. El metotrexate inhibe la dihidrofolato reductasa y así reduce la biosíntesis de ribonucleótidos, disminuyendo la replicación de ADN. En dosis menores de 25 miligramos por metro cúbico se pueden dar vía oral, vienen comprimidos. Dosis mayores, intravenosas. Desaparece de plasma de manera trifásica, según una proteína flemática en 50% y una excreción renal sin cambios. Se puede usar para el leucemia linfocítica aguda infantil, para el linfoma de Burkitt y otras neoplasias hematológicas. Carcinomas de mama, de cabeza y cuello, baño y vejiga, induce remisión de artritis reumatoidea refractaria a dosis bajas. Entonces este fármaco se suele usar en tratamiento antineoplásico, siempre combinado con otros fármacos, a dosis más alta generalmente, y a dosis baja se suele usar como fármaco modificador de la enfermedad o inmunomodulador resupresor en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Es como la primera línea de fármacos modificadores en la artritis. ¿Sí? Después le leo el otro, lo voy a seguir con este. Produce inhibición de la dihidrofolato reductasa, y así inhibe la síntesis de, acá impide la formación de tetrahidrofolato, que es fundamental para la síntesis de timidina, que a su vez es fundamental para la síntesis de ADN. ¿Sí? Esto ya se lo dije. La toxicidad limitante suele ser la mielotoxicidad, en agudo sobre todo. ¿Sí? Y lo que pues ya sabemos que puede ser mucha mielotoxicidad, sobre todo a granulocitosis. Y lo que se suele hacer es rescatar el paciente. ¿Con qué se rescata? Con la eucoborina, que es ácido folínico, que puede ser utilizado sin necesidad de la acción de hidrofolato reductasa. ¿Sí? El ácido folínico, que es la leucovorina, se da 24 horas posteriores a la administración de metotrexate. ¿Por qué 24 horas posteriores? Porque si no disminuiría mucho el efecto farmacológico buscado. O sea, la acción del fármaco sobre limitaría su eficacia. Entonces,
se da 24 horas después para no limitar su eficacia y sí disminuir su acción sobre la médula ósea. ¿De acuerdo? Bien. Obvio, como casi todos estos fármacos, contraindicados en embarazo. Es categoría X de embarazo, o sea, nunca debería administrarse. También, además de la minotoxicidad de glucositis, el uso, sobre todo el uso crónico o a largo plazo, puede producir toxicidad hepática y cirrosis, por ejemplo, y toxicidad pulmonar, fibrosis pulmonar. Desatino clásico, inmunosupresor, y bueno, después vamos a mirar cuando veamos todos los usos, pero bueno, es de primera línea como fármaco modificador de la enfermedad en la artritis reumatoide. Bien. El 5-fluorouracilo tiene diferentes acciones, inhibe la función de ARN o ADN, inhibe la síntesis de precursores y otros incorporan ADN y bloquean la norma de acción y función. Bloquea la timidinato sintasa, disminuye la síntesis de componentes de ADN, los metabolitos resultantes incorporan ADN produciendo la rotura. Se da vía intravenosa, se inactiva por la dihidropirimidina deshidrogenasa. La eliminación plasmática es rápida y se usa sobre todo en cáncer de colon metastásico y en combinación con otros quimios como terapia ayudante para mejorar la supervivencia en cáncer colorectal. El capecitabine se puede dar oral, es como el precursor del 5-fluorouracilo. ¿Sí? Cuando ingresa a la célula, el 5-fluorouracilo tiene una vía anabólica y una vía metabólica que lo inactive, ¿sí? O catabólica, que permite la activación y eliminación de la droga, y una anabólica que da metabolismos activos, ¿sí? Los metabolitos activos, que hacen todas esas funciones que ya les digo. Y todo eso lleva a la toxicidad. La toxicidad depende de la vía de administración, como todos, miosupresión, mucositis, alteraciones gastrointestinales. También puede ser cardiotóxico, ojo que puede dar síndrome coronario, y neurotóxico. Bien, esta la voy a dejar. Bien, entonces además de los alquilantes, los antimetabolitos, y vamos a ver algo de productos naturales. Hay muchos productos naturales que se usan como citotóxicos, ¿sí? Por ejemplo, los antimitóticos que inhiben la polimerización de los microtúbulos, como por ejemplo los alcaloides de la vinca. Los inhibidores de la depolimerización, que son los taxanos, y de la isomerasa, las camptotecinas y las epipodofilinas, ahí me sale mejor. Y algunos antibióticos antitumorales, como las antraciclinas, y otros como la bromicina. Como ven, muchos productos naturales que se usan como citotóxicos. Los alcaloides de la vinca, vincatina, vincristina, se usan intravenoso, inhibe la polimerización de los microtúbulos, que lleva a inhibir la síntesis de ADN y proteínas. Detiene la mitosis en metafase, en la fase L, de la formación del uso mitótico. También produce miotoxicidad y neuropatía. ¿Sí? Los taxanos se usan bastante, el plaquitaxel, por ejemplo, se da intravenoso, se metaboliza en el hígado, inhibe la despolarización de los microtúbulos. Igualmente inhibe la síntesis de ADN y proteínas
también son mielotóxicos. Son de los que producen más alopecia. ¿Sí? Neuropatía periférica, sensitiva y simétrica. Bien. Las antraciclinas, esta, la neuropéptico de doxorubicina, que también se llama adriamicina, es lo mismo. La doxorubicina es lo mismo que la adriamicina. Producen como mecanismo de acción alquilación, intercalación de ADN, generación de radicales libres y inhibición de la topoisomerasa 2. Así es, antineoplásico se usa mucho para cáncer de mama, también de pulmón, de ovario, próstata, tiroides, de estómago, siempre combinado con otros fármacos, ¿sí? Como les dije al principio, no se usan solos, ¿sí? Es bien vesicante, nunca será intramuscular o subcutánea, siempre intravenoso, asegurarse que no se trabase. Bien. Y otra cuestión que hay que tener siempre en cuenta con la doxorubicina o adriamicina es que es cardiotóxica. Y esa cardiotóxica es el tratamiento o posterior. ¿Sí? Así que hay que vigilar la función cardíaca. Entonces, mielotoxicidad, cardiomiopatía y otros. Toxicidad limitante aguda, mielotoxicidad y alteración del electro de arritmia y de la función cardíaca, ¿sí? Generalmente se suele hoy en día salir ecocardiografía. Y crónica puede aparecer una cardiomiopatía irreversible. Cuando he recibido dosis altas, mayor de 500 miligramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar. Bien. Entonces, estos serían los productos naturales. Nos faltan las terapias líquidas, que ahora las vamos a ver en la segunda parte. Como cuestión en general, que ya se los dije, recuerden que no son específicos, que son fármacos de acción general. La especificidad está dada por las características de las células tumorales, sobre todo no en grasa, de grandes masas. Entonces eso hace que actúen más sobre las células de mental crecimiento, ¿sí? Pero son tóxicos para todos. Acuérdense que se han sido usados como arma química, ¿sí? Esto ya se lo dije, que es lo que más afecta y lo más frecuente es opresión de médula ósea. El punto más bajo recuento generalmente en 7 a 14 días, causado por la mayoría de los fármacos, ¿sí? Toxicidad gastrointestinal, diarrea, mucositis, alopecia, sobre todo taxana, flaquitoxel, carboplatina y antraciclinas. Levitis, inhabilitación, ¿sí? Cardiomiopatía, ojo con antraciclinas, ojo con adriamicina, y ojo que muchas veces la adriamicina se usa junto con algunos anticuerpos monoclonales que también son cardiotóxicos. Así que hay que mantener bien el efecto. Infertilidad, ¿sí? A largo plazo, leucemia. Toxicidades limitantes de la ciclofosfamida, la mielotoxicidad, la cistitis hemorrágica, que podemos rescatar con mesla, la cardiotoxicidad. El metotrexate, la mielotoxicidad y la mucositis digestiva. Y a largo plazo, la fibrosis pulmonar. Y también hepática. El 5-fluorouracilo, mielotoxicidad, cardiotoxicidad y mucositis digestiva, la vincristina, son la alcaloide de la venca, neurotoxicidad y la vincristina, mielotoxicidad, las antraciclinas, mielotoxicidad, cardiotoxicidad y mucositis, y el ciplopino, mielotoxicidad, nefrotoxicidad, ototoxicidad, neuropatía periférica. La terapia de rescate permite
aumentar la toxicidad selectiva del quimioterápico sin afectar el efecto antitumoral. Sobre todo el MESNA para evitar la acroleína, que es el metabolito que se conjuga con el metabolito tóxico con la acroleína, y la leucovorina, sobre todo para rescate de metotrexato. ¿Sí? A veces la leucovorina se asocia al 5-fluorouracilo, pero no como rescate, sino porque mejora la eficacia. Sobre todo en algunos pacientes en el tratamiento de cáncer. El 5-fluorouracilo se usa mucho para cáncer rectal, para cáncer colónico, y en algunos pacientes se asocia con leucovorina para mejorar la eficacia. ¿De acuerdo? Esto ya se lo dije hoy. Y esto también hay que tener en cuenta, sobre todo al comienzo del tratamiento, que la destrucción de gran cantidad de células tumorales puede producir un síndrome de lisis tumoral, que es una emergencia a hipercalemia, hipoglucemia, hipopatemia e hipocalcemia. Además, esto puede llevar a arritmias por muerte súbita, por hipercalemia, convulsiones por hiperfosfatemia, insuficiencia renal por hiperglucemia. Hay que hacer 4 químicas de laboratorio, forzar la diuresis, glucosa hipertónica, salud urinaria, hidratación, control de electrolitos y función renal. Bien. Esto sería la parte 2. Esa fue la parte 2. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me han oído? Bien. Vamos a ver un poco de esto sexual más sobre terapias más dirigidas. ¿Sí? Es el mismo cuadro que vimos hoy, ¿sí? Bastante bien. Terapias dirigidas. Aplicación molecular, inhibidores de la proteína y va a otras moléculas pequeñas. Bien. ¿De dónde viene esto? Esto ya viene desde hace muchos años, donde se han ido descubriendo cambios moleculares en las células neoplásicas, en los tumores, y eso ha llevado a nuevos blancos farmacológicos para detener la progresión de las neoplasias. ¿De acuerdo? Entonces se han desarrollado cada vez más medicamentos que bloquean las vías oncogénicas que conducen al crecimiento y a la supervivencia de estas células cancerosas que están desreguladas, que han perdido el control del organismo, ¿sí? Del sistema inmune sobre todo. Para mejorar la eficacia, la terapia dirigida puede, y la mayor parte de las veces, se combina con otras terapias, por ejemplo, citotóxicos clásicos. ¿Sí? Los receptores del factor de crecimiento y las moléculas de señalización corriente abajo son los objetivos más explorados para el descubrimiento de fármacos contra el cáncer. ¿Sí? O sea, los receptores de factores de crecimiento, que pueden ser la angiogénesis o factor de crecimiento epitelial, por ejemplo, esos receptores pueden ser blancos de anticuerpos monoclonales dirigidos, ¿sí? Y las moléculas de señalización corriente abajo serían las cascadas que activan esos receptores corriente abajo, suelen ser blancas de las moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos monoclonales no pueden penetrar en la célula, actúan sobre los receptores solamente. Las moléculas pequeñas ingresan a la célula y actúan sobre las cadenas de señalización corriente abajo. Si bien el objetivo de las moléculas pequeñas parece ser como más específico, porque actúan sobre moléculas que participan en las cadenas de señalización, esas cadenas de señalización no suelen ser específicas de las células neoplásicas. Por ejemplo, las proteínquinasas.
La proteína quinasa tiene un montón de funciones en el riñón. Entonces muchas veces, si bien inhiben las proteínas quinasas en esas células tumorales, también producen alteraciones en otras partes del organismo. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea que sean tratamientos dirigidos no significa que sean necesariamente específicos para esas células. ¿Sí? Los anticuerpos mononucleares, digamos, los anticuerpos suelen ser más específicos porque tienen receptores específicos. Están diseñados para unirse a un receptor específico que es más preponderante en las células neoplásicas, o que solamente se manifiestan en las células neoplásicas. ¿Está bien? Aunque, por ejemplo, sobre todo los que van a los factores de crecimiento epitelial, muchas veces los pacientes tienen reacciones en la piel como efecto secundario, porque si bien el blanco bien específico, comparte características de esos receptores con células de la piel, ¿sí? Porque son de crecimiento epitelial. Entonces muchas veces tienen reacciones en la piel. Bien, entonces, lo que sabemos de factores que impulsan hoy en día el crecimiento del cáncer a nivel molecular, las vías oncogénicas en las células malignas, por ejemplo, receptores mutantes y sinases. ¿Sí? La reacción del microambiente tumoral, por ejemplo, la angiogénesis, muchos de estos tumores promueven la angiogénesis, tienen sustancias que promueven la angiogénesis para poder seguir creciendo, porque saben que una limitante del crecimiento es la llegada de sangre oxigenada y nutrientes. ¿Sí? Muchas veces el tumor, cuando crece mucho, por más que promueva la angiogénesis, tiene zonas internas de necrosis porque no puede proveer, digamos, de suficiente liberación. Y el otro factor que impulsa es el escape de células malignas a la vigilancia inmunitaria del huésped. Entonces, esto nos da los posibles blancos farmacológicos, los factores de crecimiento y los receptores de las células cancerosas, las sinasas intracelulares, las interacciones tumor-huésped, que se reflejan en la angiogénesis tumoral aberrante, restaurar el reconocimiento inmune de las células cancerosas. A veces lo que se hace con los anticuerpos mononucleares es marcar a la célula para que el sistema inmune la vuelva a reconocer como células no pertenecientes y las ataque, y sea el propio sistema inmune el que se deshaga de ellas. ¿Sí? Otros medicamentos y blancos que controlan el comportamiento de células cancerosas. Esos serían como nuestros blancos. Los fármacos, los anticuerpos monoclonales y las pequeñas células. O moléculas pequeñas. No pequeñas células, moléculas pequeñas. ¿Saben lo que son los anticuerpos monoclonales? Bueno, saben lo que son los anticuerpos, ¿sí? Que reproducen fundamentalmente las células plasmáticas, las células reactivadas, producen los anticuerpos, ¿sí? En respuesta a la exposición del organismo hacia el conflicto. Lo que se ha hecho es crear en el laboratorio estos anticuerpos para que respondan a un antígeno específico, ¿sí? Porque un receptor de membrana, ¿sí? A un antígeno específico, y lo que se hace es producirlo en forma monoclonal, o sea, generalmente en bacterias, se modifica el ADN para que produzca estas proteínas que son anticuerpos en forma lineal, digamos, una gran cantidad, es un producto biológico, ¿sí? En gran cantidad. Antes usaban en la producción muchos componentes de animales y una sola tracción humana, y producían a su vez antigenicidad por ser de diferentes especies, ¿se entiende? Reacciones de sensibilidad. Hoy en día cada vez son más humanizados o humanos, ¿sí? Pero bueno, generalmente la mayoría tienen un componente de ratón, de la familia de los roedores, que son los que se llaman murinos. Esos tienen un componente de ratón,
otros son quiméricos, que son una mezcla de componente murino y humano, otros son humanizados y otros son humanos. ¿Sí? Todos transferidos al ADN generalmente de alguna bacteria para que les produzcan el forma molecular. ¿Sí? Son elementos biológicos, por lo tanto es difícil, son caros, hoy en día todo es caro, no tengo mucha referencia de precios, pero bueno, son caros y es muy difícil, como pasa con los otros medicamentos que no son biológicos, que se pueden producir medicamentos genéricos. Estos no se pueden producir genéricos porque son medicamentos biológicos. Lo que se está en el mundo empezando a producir, de los que están venciendo su patente, son biosimilares, se llaman. No genéricos, sino biosimilares. Tratar de producir el mismo anticuerpo con la forma similar al que lo produjo el primero que lo desarrolló. ¿Está bien? Para tratar de abaratar un poco los costos de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, los anticuerpos monoclonales destruyen las células tumorales al bloquear la función del receptor de la superficie celular mediante el reclutamiento de células inmunitarias y complemento al complejo antígeno-anticuerpo y a través de modulación de la función de las células inmunes. O sea, lo pueden marcar para que el sistema inmunológico lo destruya o pueda, al unirse al receptor, modular función de las células inmunes que lleve a la destrucción de las células. ¿Sí? A su vez se pueden usar como transportadores. A veces pueden transportar el anticuerpo monoclonal, toxinas o medicamentos directamente a las células, pues cuando se une al receptor libera el citotóxico que actúa directamente sobre la célula tumoral para su destrucción. Por ejemplo, ¿sí? Mejorando así la llegada del citotóxico directamente a las células neoplásicas. Generalmente son específicos para un único antígeno, como por ejemplo un receptor del factor de crecimiento. Tiene una vida plasmática larga, solo se pueden dar por vía parenteral porque son moléculas grandes, son anticuerpos. Tiene una vida plasmática larga y se pueden administrar, por lo tanto, en ciclos por ahí cada 15 días o una vez por mes, no es que todos los días tengan que recibir el receptor. ¿De acuerdo? El anticuerpo. Esta es la nomenclatura antigua. Los humanos eran UMAB, los murinos MOMAB, los quiméricos CIMAB y los humanizados SUMAB. Daclizumab, por ejemplo, Fleximab es el quimérico, Tocilizumab sería el murino y el que termina en MAB el humano. Ahora, lo que se ha hecho es tratar de acordar algún tipo de... porque el nombre se lo pone el que lo crea, ¿no? Pero tratar de acordar una nueva nomenclatura para que sepamos un poco para qué sirve cada uno. Por ejemplo, si fuera si, su, mab, si es el prefijo cardiovascular, ahí está, lo encontré. Su es humanizado y mab es anticuerpo, sufijo conservado. Todos los que terminan en mab son anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Y los que terminan en IB larga, como el matimib, son moléculas pequeñas. ¿Está bien? El TU actúa a nivel de tumores, sigue quimérico, MAB, anticuerpos. ¿Sí? El SI cardiovascular, SU es humanizado y acá está el nombre de fantasía que le puso el que lo creó. ¿Sí? Por ejemplo, el rituximab, que se usa bastante, el rituximab, este sería el nombre de fantasía. TU es que actúa en diferentes tipos de tumores, SI es quimérico, MAB monoclonal. Por ejemplo, rituximab, anti-CD20, neoplásica
neoplasia de célula B. El trastuzumab humanizado sobre tumores, anticuerpos mononucleares. ¿Sí? Anti-HER2, para neoplasia de mama que expresen HER2. ¿Sí? No todas las neoplasias expresan HER2. El cetuximab, anti-factor de crecimiento epitelial para neoplasias colorectales y otras. ¿Sí? Antitumoral quimérico. Este es neoplasia de pulmón. Y esta es neoplasia de células B. Bien. Eso serían las monoclonales. Las moléculas pequeñas pueden atacar los mismos objetivos que los anticuerpos monoclonales, pero ejercen su efecto al ingresar a las células en la cascada de señalización. ¿Sí? Inhiben múltiples enzimas con diferentes selectividades, con espectro más amplio de objetivo, y eso lleva también que tenga un espectro más amplio de efectos adversos, o sea, de efectos fuera de objetivo y adversos. ¿Sí? Muchos tienen una vida de media eliminación de 2 a 24 horas, por lo tanto hay que darlo por menos una vez por día, se dan vía oral. Son moléculas pequeñas. ¿Sí? Ojo con los que se metabolizan en el hígado, las interacciones, y terminan con IBELA. Por ejemplo, inhibidores de la tirosinquinasas, imatinib, estos inhiben las sinasas del linfoma anaplásico, vía oral, metabolismo hepático, pueden producir miosupresión, hepatotoxicidad, edema y calambres. El gefitinib es inhibidor de factor de crecimiento epidérmico, vía oral, metabolismo hepático, vía media prolongada, inhibición, ¿sí? El lenvatinib, inhibidor del GER1, y el bortezomib, inhibidor del proteasoma. Esto no se la voy a leer, está sacado del lo que vamos a mirar esto. Acá ven un poco cuáles son las vías de señalización de células cancerosas y los blancos farmacológicos. Por ejemplo, el HER2, ¿sí? Que es un marcador de ciertos tumores de mama, es un receptor de membrana, ¿sí? Y lo podemos atacar con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, con trastuzumab o pertuzumab. Son dos anticuerpos monoclonales a los que el HER2 responde favorablemente para inhibir y llevar a la destrucción. ¿Sí? Y a su vez, esa misma vía que se activa hacia abajo, la podría inhibir, ¿sí? Con moléculas pequeñas en otro nivel de la vía. ¿Sí? Por ejemplo, este es un receptor para factor de crecimiento epitelial, ¿sí? Que lo puede inhibir, por ejemplo, a nivel del RAS. El RAS es una vía y a su vez un marcador molecular de cierto tipo de cáncer colorectal, ¿sí? Que puede ser RAS positivo o negativo. Si son RAS positivos, pueden responder a ciertos tipos de moléculas pequeñas, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá está mTOR, por ejemplo. Esta es una vía mTOR que es a su vez blanco para algunos fármacos que actúan como inmunosupresores. ¿Sí? Porque, como les dije, varios de los que usamos como antitumorales también se utilizan como supresor inmunológico a dosis más bajas, ¿sí? Y que usan vías, porque algunas son vías inhibitorias y otras son vías estimulantes, y por ejemplo, el anticuerpo se muestra en verde en los blancos de proteína extracelular. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el blanco de angiogénesis. Acá, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que trabajan sobre receptores que estimulan la angiogénesis. ¿Sí? Y acá moléculas pequeñas que inhiben la respuesta endotelial de las células a la angiogénesis. ¿De acuerdo? Inmunosupresión sobre las células T también puede ser con anticuerpos mono o policlonales, y también hay de acción a nivel celular como acción a nivel de mTOR. Esto es un poco
las, estas estrellitas o ráfagas que se ven ahí indican como es de señalización en el que se suele mutar. Esta es otra vía, la vía JAK se está usando mucho en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes que no responden a tratamientos. La vía de la proteína JAK se está usando ahora, está en esa vía como nuevas líneas de tratamiento. Entonces estos blancos moleculares también pueden mutar, porque ¿qué hace? Si bien las moléculas pequeñas tienen un blanco específico, es lo que hace la selva muchas veces es buscar vías alternativas, ¿no es cierto? Siempre, o modificar los receptores de membrana para que el anticuerpo monoclonal no lo reconozca, ¿sí? Las células, así como las bacterias mutan, las células neoplásicas también producen cambios y mutaciones, y como les dije, los tumores no son homogéneos. Hay células mutadas, células que crecen más rápido, células que están en fase así, son heterogéneos. ¿De acuerdo? Bien. Y dos palabritas de hormonas a tratamiento del cáncer. Generalmente son cánceres hormonodependientes. El de mama, por ejemplo, cuando tiene receptores hormonales, sobre todo de estrógenos, o sobre todo de estrógenos. Y de progesterona también, pero sobre todo de estrógenos. Se suelen usar los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, ¿sí? Como el tamoxifeno, es uno de los que más se usa, ¿sí? Que tiene efectos agonista-antagonista sobre receptores estrogénicos. Depende del cisto selectivo, depende del tejido. Por ejemplo, el más antagonista puede ser agonista sobre el endometrio. Por eso, si tiene un útero, hay que tener cuidado de la posibilidad de que genere hiperplasia endometrial, ¿sí? Y a veces, si el cáncer es muy agresivo o hay recidivo, directamente se busca un bloqueo estrogénico más importante, o sea que si la paciente todavía no está en menopausia, se suele, porque el tamoxifeno suele inducir menopausia, ¿sí? Se puede desde cirugía de extracción de ovarios para bajar el nivel de estrógenos circulantes, se suele usar, además del tratamiento del cáncer en sí, de los tumores en sí, y la otra cosa que se suele usar, agregar, son inhibidores de la aromatasa, que inhiben la transformación periférica de la... Ustedes vieron que todas estas hormonas que comparten como un origen común y que se pueden transformar periféricamente, los andrógenos en estrógenos. Entonces se inhibe la aromatasa farmacológicamente para que no haya nada de producción de estrógenos. Sobre todo en los cánceres avanzados, cuando se recibió en la otra mama, ¿sí? O metástasis. Entonces, esos cuatro estrógenos. Andrógenos también, para los cánceres masculinos, sobre todo próstata, ¿sí? Y después tenemos los corticoides, los glucocorticoides que los usamos para todas cosas. Tienen, como ustedes se acuerdan, tienen acciones sobre ADN también, ¿sí? Que antiproliferativas y linfocíticas, y mejora las respuestas a otros tratamientos. Entonces también se usan en cáncer, ¿sí? Entonces hay agonistas corticoides, ¿sí? Moduladores del receptor estrógeno, tamoxifeno y tamoxifeno, regulador descendente al receptor estrógeno selectivo, antiestrógenos, como el fulvestrant, ¿sí? Esto ya sería para situaciones más avanzadas, inhibidores de la aromatasa, como ya les dije, o en pacientes ya menopáusicas, ¿sí? O en pacientes que necesitan una eliminación total a nivel de estrógenos, post-orfotectomía, ¿sí? Bien. A veces se usan agonistas receptores de progesterona para el cáncer de endometrio
y raramente en mama y para próstata. ¿Sí? Bien. Y también se puede hacer castración química en la terapia del cáncer con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Sobre todo para privar de andrógenos en el cáncer de próstata avanzado. Son agonistas GNRH de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Neutrolide, por ejemplo. Bien. Y en mama avanzado y antagonista al receptor de andrógenos no esteroides, ¿sí? Y inhibidores de esteroidogénesis. La idea, como ven, sobre todo es, los corticoides se suelen usar en casi todos los esquemas en general, y los hormonales para inhibir los cánceres que tienen receptores hormonales y que responden a la estimulación hormonal, para disminuir la estimulación hormonal, depende del nivel requerido. Cuanto más avanzado el cáncer y más diseminado, más necesidad de hacer inhibición total, a diferentes niveles de vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Bien. Como sabemos, todos son teratogénicos. Todo esto que actúa sobre el ADN, obviamente, es teratogénico y mutagénico. Y el tratamiento del cáncer en las pacientes embarazadas o con deseo de embarazo hay que trabajarlo muy bien con los pacientes. Hay muchos cánceres que empeoran con el embarazo y tienen muy mala respuesta. ¿Sí? Si la paciente decide, de todas maneras, hay que tratar de evitar los quimioterápicos en el primer trimestre, esto de la hormonogénesis del bebé, y después evaluar riesgo-beneficio de hacer tratamiento en los otros trimestres. ¿Está bien? Y la mayoría están contraindicados a la lactancia. ¿De acuerdo? Una del primer trimestre, ¿sí? Bien. Y esto sería